Hoy es lunes 6 de diciembre, estamos en el taller del maestro y vamos a empezar una nueva serie. Y la nueva serie se llama Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Y vamos a una parte bien particular, bien tremenda de la Biblia que está en 1 Samuel capítulo 3, el versículo 1. Es la historia del gran profeta Samuel. Y dice Samuel, que todavía era joven, mire lo que dice acá, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. Imagínense, estaba en el templo, trabajaba en el templo, pero no era común escuchar la palabra de Dios. Y dice, Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo hacia donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? No te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte, y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Aunque estaba en el templo, trabajaba en el templo, pero no sabía discernir la voz de Dios, no se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Recuerde que solamente 7 veces la Biblia nos muestra que a una persona la llaman 2 veces. Samuel, Samuel. Y Samuel era un joven, pero Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando. No era muy frecuente en esta época escuchar que Dios hablaba. Incluso Samuel, como les decía, trabajaba en el templo. Pero no era común escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla, pero a veces no le creemos. Y Dios nos habla de tantas formas. Siempre me ha gustado cuando Dios dice, Dios susurra, Dios habla y Dios grita. Y piense si Dios está susurrando a su vida, si Dios está hablando y si Dios está gritando a su vida. Usted dice, ¿cómo así que gritando? Sí, cuando estamos en unas circunstancias bien difíciles es porque ya Dios está gritando, porque no somos sensibles a su voz. Y siempre Dios está tomando la iniciativa para hablar. Pero tenemos que seamos sensibles a su voz. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere hablarnos? Mire lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Él no quiere que yo me equivoque, porque ¿sabe qué? Porque Dios nos ama y nosotros somos sus hijos. Y por eso, perdón por lo que voy a decir, no seamos animales, porque el mulo y el caballo tienen que insistirle para que entiendan. Seamos espirituales, seamos sensibles a la voz de Dios, porque Él quiere darnos los mejores consejos. Miren lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 60, dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo al escucharlo? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran el Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se le haya concedido al Padre. Desde entonces mire lo que dice acá, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, a su grupo más unido, ¿también ustedes quieren marcharse? Y miren lo que contestó Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído
y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y muchos de los que se fueron eran sus seguidores que habían escuchado la voz de Dios. Si usted no escucha a Dios, ¿qué voz estás escuchando? Y como Pedro, ¿a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida? Apaga el sonido de las otras voces y escucha la voz de Dios. Y muchos cristianos son un fracaso porque no escuchan a Dios y siguen haciendo las cosas como se les da la gana. Y así no funciona. Así no funciona. ¿Y cuántos quieren un hogar que cambie su hogar, pero no escuchan a Dios y no cambian? ¿Cómo está tu matrimonio? Queremos que nuestro matrimonio cambie, pero nosotros no escuchamos a Dios y no hacemos la parte que nos compete. Pregúntese esto: ¿cómo está su economía? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no está funcionando tu economía? ¿Cómo está tu área sentimental? ¿Por qué tu corazón vive dañado, arrugado? ¿Qué está pasando con tu vida sentimental? ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? Dios nos quiere y Él quiere lo mejor para nosotros. Recuerda, Dios al hijo que ama, disciplina. Y a veces vamos a escuchar la voz de Dios, pero dándonos también disciplina, formándonos, porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Que Dios los bendiga, seamos sensibles a su voz. Él quiere transformarnos, Él nos ama.